Yo simplemente les doy la bienvenida a todos, les agradezco mucho, en particular a Conrado, que la verdad que nos va a regalar una hora de su tiempo para que entendamos lo que estamos viviendo, el drama que estamos viviendo, y ojalá que de esto salga alguna esperanza. Y Sergio va a presentar también a 3 médicos sanitaristas que nos van a dar su mirada desde el interior. Para los que recién entraron, les vuelvo a contar que en el chat van a tener ustedes los medios de comunicación con nosotros y ya está. O sea, muchas gracias, Sergio, Bueno, Conrado, y adelante. Bienvenidos. gracias Eduardo. Bueno, coincido con vos que fue un gusto trabajar con vos en la Cámara de Diputados. Otras épocas diferentes de dureza, pero no como esta. Bueno, al doctor Conrado Stoll, muchísimas gracias por estar acá. Sabemos que está con agenda estrecha, que está en Nueva York y nos regala esta horita para poder charlar con él. Después está Silvia González Ayala, una querida profesora y titular de la Cátedra de Infectología de la Universidad de La Plata, que es un gusto tenerla acá también con nosotros. Un amigazo de Neuquén, Daniel Daglio, ex compañero del Hospital Neuquén, sanitarista también, y es neurocirujano, pero no ejerce ahora como neurocirujano, se dedica a calidad institucional en salud y en otras áreas. Y después otro colega, amigazo Jorge Ramaciotti de Tucumán. Ellos nos van a ayudar a complementar la mirada global que Conrado Stoll nos va a dar, y sobre todo una mirada también muy provincial y nacional, por su experiencia en la Comisión Nacional de Vacuna y por su experiencia en la rama de infectología que tiene la profesora Silvia González Ayala, y bueno, y sobre todo también una mirada, Conrado, del interior, que es muy distinta a la mirada que se puede tener de Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Es una mirada con distinta infraestructura, muy corta la infraestructura que tenemos en el interior, entonces por ahí el impacto es muy diferente al que puede llegar a tener Capital Federal o el Gran Buenos Aires. Así que, Conrado, somos todos oídos. Después va a hablar Silvia Ayala después de vos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Sergio y Eduardo, por la invitación. Puse acá el timer con unos pocos minutos y empiezo con un disclaimer, que es justamente una mirada de un médico general lector. Van a hablar sanitaristas, hay una infectóloga que son verdaderos expertos en esto. Yo soy un lector de la pandemia en que un poco por casualidad estoy aquí hoy. La historia fue, me invitaron el viernes 13 de marzo del 2020 a un canal a hablar de lo que era la exponencialidad de la replicación viral. Me pareció interesante. Se oía que en Europa, y acababa de llegar el primer argentino del norte de Italia que se consideró el paciente 1, aunque sabemos que hubo infectados mucho antes en la Argentina. Y eso me llevó a una charla después de esa entrevista, y en esa charla alguien preguntó por el barbijo. Yo no sabía realmente la respuesta experta, y sé por leer o por la especialidad que yo hago, que es neurología, que todo tiene una respuesta específica que se evalúa con metaanálisis y de distintas formas. Y analizándolo vi que, leyendo algunos artículos, que lo del barbijo era algo fundamental. Se viralizó un video que hice sobre el uso del barbijo antes que se indicara, y quiero destacar y enfatizar que esto es lo que se llama estar correcto por las razones equivocadas, porque evidentemente no soy ningún experto ni en pandemia ni en nada, y es simplemente que leí, sobre todo un trabajo de Hong Kong, me impresionó, el 97% de la población usa barbijos, solo el 3% de extranjeros no lo usa. Me quedó claro que era fundamental, y en ese momento Fauci mismo decía que no había que usar en Estados Unidos porque tenía miedo que se agotaran los equipos de protección para los médicos. Esa era la razón de desaconsejarlo. El Centro de Control de Enfermedades tampoco lo aconsejaba, y la Organización Mundial de la Salud, ustedes se acuerdan lo que tardó en aprobarlo. Bueno, finalmente, de casualidad también, pasó que leo esto y me invita el mismo día Johnny Viale a su programa, y a la noche José del Río, y en los dos mostré una vincha de tenis que yo tenía, que era doblado con instrucciones que habían en internet, en varias capas de algodón, colocada sobre la boca y la nariz con un papel absorbente en el medio. Sugerí eso, y a las 2 semanas salió el comunicado del Centro de Control de Enfermedades sugiriendo usar barbijo, y de la Organización Mundial de la Salud pocos días después, y hoy sabemos que ese aerosol, y no solamente la gota grande de saliva,
sino que el virus, que tiene 0,1 micrón de diámetro, se adhiere a partículas de polución y flota, y en un ambiente cerrado puede flotar horas. Y la transmisión por aerosol es de las más significativas, y de ahí viene que se difundió tanto esa valiosa recomendación que nació en Japón de las 3C, en que lo que decían es estar en lugares ventilados, en lugares que no hubiese demasiada gente, y no intercambiar demasiado tiempo, no más de 10 minutos o 15, con una persona. Que si uno respetaba eso, la probabilidad de contagiarse era muy baja, y sorprendentemente Japón, sabiendo el país que es en tecnología y ciencia, hizo bastante poco testeo, y sin embargo no tuvieron un drama como los que tuvieron otros países el año pasado, salvo hasta ahora, que no es un drama, pero tienen alto contagio. Empezaron a vacunar muy tarde con una sola vacuna, Pfizer, y tienen las Olimpiadas dentro de un mes y medio, y todo un planeta diciéndoles que suspendan las Olimpiadas. Ellos, por el famoso tema del honor en Japón, no lo quieren hacer, y aparte la potestad está en el Comité Olímpico para suspenderlas o no. Pero ya en la corrida de antorchas, hace un mes se contagiaron 7 de los que las llevaban, y hay miles de variables que se consideran, desde que los médicos y enfermeros en Japón se están negando a participar de las Olimpiadas y a ayudar, que lo tendrían que hacer sin honorarios, hasta la duda de, por ejemplo, si mañana la competición final de natación por medalla de oro y da positivo uno de los que corre, se pierde la medalla de oro y los 4 años de entrenamiento de esa persona por esa noche. En fin, estoy nombrando algunas de las vicisitudes. El primer punto que diría es, todos los que estamos acá unidos seguramente en esta charla, no dudamos que esto no es una gripeciña, y solamente doy un par de datos. En Estados Unidos, en un año común, 38 millones de personas tienen gripe. Y ahora van, en un poco más de un año, 33 millones de personas que se cuentan con COVID-19. Probablemente son muchas más, todos saben que es mucho más, pero las que se llevan contadas en Estados Unidos, 33 millones, menos que las que tienen gripe. Sin embargo, en un año común mueren, y esto está muy bien medido, incluso el CDC dice que lo sobremiden para empujar a la gente a que se vacune para la gripe. En un año común mueren unas 20.000 personas por influenza en Estados Unidos. Cuidado, neumonía general es otra cosa, pero influenza probada gripe, 20.000 personas. Ya van 600.000 por COVID-19. Creo que eso deja claro que algo que tiene 27 veces más mortalidad, evidentemente no es una gripecita, como se ha dicho de esto. Y para nuestro país, en este momento hay 70.000 muertes. Con la cantidad de muertos diarios, se puede decir, siendo prudente y no haciendo futurología imprudente, que van a morir 10.000 personas por mes, por lo menos un par de meses. O sea, vamos a tener 100.000 muertes, y normalmente en nuestro país mueren 320.000 personas por todas las causas en un año común. 320.000 por todas las causas, a todas las edades, con la enfermedad cardíaca, el ACV y el cáncer siendo las primeras 3 causas de muerte. Estamos diciendo que probablemente vamos a tener 100.000 muertos por una sola causa, 1/3 de todas las muertes por una sola. Evidentemente esto ha sido una catástrofe. Voy a las herramientas que tenemos para controlar esto y el problema que enfrentamos. Obviamente hay países que lo controlaron con el testeo. Lo digo rápidamente porque, de nuevo, todos están familiarizados. Quiero destacar lo que a mí me impresiona en mi cabeza de leer y de, bueno, ver las dificultades que hemos tenido. Islandia lo controló con el testeo, y hago la aclaración, que sean pocas personas, 360.000 habitantes, no tiene nada que ver. Nos hemos cansado de ver lugares con pocos habitantes que han sido devastados por esta pandemia, desde comunidades como díjeme que diga anecdóticamente, los indios navajo de los Estados Unidos, que se teme que van a perder el idioma navajo porque han muerto la mayoría de los mayores, que son los que lo hablan. Así que fueran pocos en Islandia o estén en una isla no quiere decir que era fácil controlar la pandemia ahí. Sin embargo, empezaron a testear desde un mes antes de tener el primer infectado. Y siempre el testeo fue en una escala mayúscula. Incluso desde el principio secuenciaron todos los genes de todos los testeados positivos. Para los que no hagan medicina, esta palabra secuenciar, que la han empezado a escuchar desde que aparecieron las variantes, es: la persona se infecta con el virus y se hace el famoso test de la PCR, o el del antígeno rápido. El de la PCR dice que está el virus,
pero uno puede leer el nombre, sobrenombre y apellido del virus. Eso se hace secuenciando la genética del virus para saber cuál es. ¿Es el de Wuhan, el 614? ¿O es el 117 de Kent, del Reino Unido? ¿O el 315 de Sudáfrica? ¿Y qué mutaciones tiene? Eso es secuenciando. Bueno, los islandeses no solo testearon en una enorme escala como para mantener controlada la pandemia siempre, después en menor escala, países nórdicos y algunos europeos también lo hicieron, pero destaco Islandia, sino que secuenciaron todos los test que les daban positivos siempre para ver si había alguna variante. Y destaco Uruguay, que en el 2020, cuando no pensábamos en variantes, secuenciaban el 20% de todos los positivos que tenían. Nosotros en Argentina secuenciamos muy pocos. De hecho, hace poco asustaron a la población diciendo, bueno, de la muestra, 60% era la P1 de Manaos. ¿Pero 60% de qué? ¿Cuál era el número absoluto? Eran unos pocos cientos de testeos. Entonces, para saber la diseminación de las variantes, uno tiene que testear miles de pacientes infectados o un porcentaje semanal significativo de los infectados para saber cómo se está diseminando la variante. Entonces, con esto vemos claramente que el testeo era crucial. Lo ha repetido todo el mundo que lo sabe todo el año. Sorprende que algunas personas cercanas al gobierno, especialistas, no destacaban, ya están minimizado el rol del testeo. Eso a mí me ha sorprendido. Y la Argentina ha hecho 270.000 test por millón de habitantes hasta ahora. Sepan que en general países, no digo los mejores o los más testeadores, pero en general países que llevan un control lógico de la pandemia han hecho 1 millón a 3 millones de testeos por millón de habitantes. Sepan que Chile, 700.000 testeos por millón, Uruguay, casi 600.000 por millón, nosotros 270.000 por millón. Llegaron los test rápidos hace poco, aprobados por la FDA para venta libre. Estoy acá en una farmacia en la esquina, puedo comprarlos y traérmelos a mi casa. Test rápido de antígeno. ¿Qué tienen de bueno? Son positivos cuando uno tiene la mayor carga viral, en el momento que uno más contagia, y tienen alta especificidad y sensibilidad. Quiere decir que hay pocos falsos negativos y falsos negativos. En la Argentina hubo claramente un problema de conflicto de intereses económicos por los cuales no se inundó el mercado, porque aceptemos, por ejemplo, que bueno, el CONICET no pudo desarrollar el NeoKit en la escala que se debía, y no pudimos hacer PCRs las 800.000 por día que deberíamos hacer en vez de las 100.000, 90.000, 70.000 por día que se hacen. Entonces, asumamos eso. Se podría haber inundado el mercado con test rápido para que grandes empleadores testen a sus empleados, para los geriátricos, para los colegios, como se hace en el hemisferio norte, para los hogares de la gente sin calle, para los servicios de seguridad, la policía, el ejército, y ahí uno mantiene trazabilidad. Y una pequeña parte de la población que lo puede pagar, se lo compra en la farmacia. ¿Y cómo funciona el test de antígeno? Me lo hago 2 veces por semana, me lo hago el lunes y el viernes. Cada vez que el lunes y viernes me dé negativo, yo puedo estar muy, muy, muy seguro de que no estoy infectado y seguir mi vida natural. Pero es fundamental la secuencialidad, 2 veces por semana. Esa es la utilidad del test de antígeno rápido. Llegar a Ezeiza y que me hagan un test de antígeno rápido y me dé negativo no sirve. Al día siguiente puedo tener fiebre o a los 2 días y haber venido infectado de algún lugar del mundo. Si solo me hice un test rápido antes de salir del viaje, para el viaje y al llegar a la Argentina. El test rápido así no, pero hecho secuencialmente en el colegio, como dije, o en las cárceles, hecho 2 veces por semana, ustedes aseguran que la persona no está infectada. Eso con el testeo. Con respecto, bueno, restricciones. Esto es una cosa que se usó hace mucho tiempo, pero podía ser útil. Empleado bien, podía ser útil y voy a dar un solo ejemplo. Nueva Zelanda. La primera ministra, Jacinda Ardern, en marzo del 2020 dijo, PCR con testeo es lo que controla esto. Porque la PCR diagnostica al infectado, encuentro al infectado, encuentro a los contactos, les hago la PCR. Si están infectados los aíslo, termino con la pandemia. Es lo que hizo Islandia. Y después siguieron haciendo otros países. Pero ella no tenía testeo. ¿Qué hizo entonces? Cerró durante 7 semanas Nueva Zelanda con 100.000 turistas adentro. 7 semanas cierre estricto. Y ustedes dirán, cayó el PBI. Habrá caído el PBI, un país que vive del turismo. Pero ahora ustedes, con el diario del lunes, saben que el PBI de Nueva Zelanda no cayó nada, cerrando 7 semanas, y no tuvieron primera ola. Les diría que casi no tuvieron segunda ola. Las noticias que vienen de Nueva Zelanda, de Australia, es que encuentran 2 infectados y cierran la provincia de Victoria, por ejemplo, en Australia. Lo mismo pasó en Auckland, en Nueva Zelanda. Encuentran 2 o 3 personas y cierran
porque la han tenido toda la pandemia permanentemente controlada, y este es un buen ejemplo de lo que es un cierre bien hecho. Y lo perfecto y lo ideal, por supuesto, es manejar estas herramientas de cierre y testeo. El liderazgo político lo mencionaría, porque es claro el ejemplo, y déjenme que diga, por supuesto que hay muchos países con hombres que han liderado muy bien. Bueno, tenemos el ejemplo más que cercano del presidente Piñera y la calle Pou, que han manejado bien sus pandemias. Lo que está pasando ahora en Uruguay, todos saben que es por los 1000 kilómetros de frontera con Brasil y la P1 que les ha entrado a través del departamento de Rivera. Pero Uruguay lo manejó perfecto, sin primera ola, con un grupo científico muy sólido. Pero vale la pena destacar las mujeres que lideraron esto. Ya nombré a Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, Mette Frederiksen en Dinamarca, la primera ministra de Noruega, Angela Merkel, Islandia, Taiwán, todos países, pero lo que yo quería decir es que el liderazgo político sólido, en que la ciencia y la política son uno solo, y la ciencia es sólida, controla una pandemia. A mí me parece apasionante ver eso. Y por otro lado, vemos los ejemplos de Duterte en Filipinas, de Rouhani en Irán, de Erdogan en Turquía, de Modi en la India, el presidente Trump en Estados Unidos, AMLO en México, Bolsonaro en Brasil, y son ejemplos de pandemias muy mal controladas, con una muy alta mortalidad, y creo que no es casualidad un liderazgo político malo y chocando con la ciencia. Algunos de estos países, como Estados Unidos, es un ejemplo de ciencia y tecnología en el mundo. Sin embargo, el choque con el presidente Trump fue muy malo para Estados Unidos. El 2020 fue el año con la mortalidad más alta en la historia de Estados Unidos. Nunca tuvieron por ninguna causa una mortalidad más alta. Y miren el cambio desde enero hasta ahora, ustedes me dirán, son las vacunas que compró Trump. Y yo no le quiero sacar ese mérito a Trump, que en junio, julio, cerraba ya el negocio con Pfizer por 1.200 millones de dólares. Pero seamos críticos y seamos estrictos. No hay ningún país desarrollado que no haya comprado vacunas en junio o julio del año pasado. De hecho, algunos emergentes, como el presidente Piñera, como la calle Pou, también compraban vacunas en esa época. O sea, no sé si fue tan meritorio del presidente Trump, aunque lo hizo, correcto. Pero yo creo que la unidad, ciencia, política y el liderazgo con Biden ahora es lo que dio vuelta a Estados Unidos en mucho menos tiempo de los 100 días que había prometido Biden. Acá me suena el timer en 15 minutos que lo había puesto y termino con las vacunas, un comentario. Pero no les voy a hablar de vacunas porque no los voy a aburrir, son todos ustedes seguro expertos. Les digo lo que creo destacable. Yo lo que creo destacable es Darwin. Les puedo contar en un minuto, literal, que Darwin dio la vuelta al mundo en ese barco Beagle y sepan que se mareaba mucho, así que vomitó la mayor parte del viaje, pero todos saben lo que logró Charles Darwin con su origen de las especies. Algo que dio lugar a que el monje Mendel, en 1860, 10 años después que Darwin, cultivara habas en su jardín y viera que las mezclas de habas se daban de una cierta forma que no era aleatoria, y así hace las reglas de Mendel de la genética. En 1900 ya se habla de la palabra genes, y déjenme que sea tosco en esta descripción de la genética, y llega a 1953, cuando un chico de 23 años, miraba la escalera en caracol de su jefe, Francis Crick era el jefe, que en la casa en Cambridge, en Inglaterra, tenía una escalera en caracol. Y James Watson, con 23 años, le dijo al jefe en un pub mientras tomaban cerveza: me parece que la forma de ordenar estas pares de bases, que son 3.000 millones de pares de bases que hay en el gen, los 22.000 genes del ser humano, la única forma de que encajen es que sea en forma de escalera de caracol, una doble hélice. Y así, a los 23 años, ganó el premio Nobel por la genética. Pero ustedes me dirán, ¿cómo? 1953, y no se hizo más nada. No, no se hizo nada, porque eran 3.000 millones de pares de bases y no había ningún instrumento en el planeta que pudiera medir semejante volumen, hasta que aparecieron las computadoras. Entonces, en el año 2000 se hace el proyecto Genoma Humano, y llevó 10 años y 3.000 millones de dólares para que se secuenciara completa la información genética de un ser humano por primera vez. 10 años y 3.000 millones de dólares. Hoy eso se hace en media hora por $500. Es la progresión exponencial más grande que ha tenido el conocimiento humano en su historia. ¿Y por qué digo toda esta cháchara que parece no relacionada? Porque el matrimonio
del doctor Sahin y la doctora Turesi, hijos de inmigrantes turcos en Alemania, que dijeron, hagamos un laboratorio. Eran médicos los dos y lo hicieron, lo llamaron BioNTech. Y la historia también está demasiado acortada, son dos médicos que evidentemente son dos genios, que hicieron crecer su laboratorio. Antes de la pandemia, ese laboratorio valía, el valor capital era $4.000 millones, hoy desde $21.000 millones, ya la historia la van sabiendo. Y ellos estaban haciendo trabajo de vacunas con genética para el cáncer, ese era su trabajo en BioNTech. Pero en enero del 2020 aparece una pandemia en China y un médico chino tenía en su celular la secuencia genética del virus. Habían secuenciado la genética del virus gracias a la historia que empieza con Darwin en 1850. Y ese médico chino, cuando el avión estaba despegando, literalmente, le manda la secuencia a un colega en el Reino Unido, y el colega en el Reino Unido lo manda al laboratorio de Moderna, en Estados Unidos, en Baltimore, un pequeño laboratorio, también de mucho valor, pero pequeño para estándares internacionales, al cual el Instituto Nacional de Salud, con el doctor Fauci, le dan una enorme cantidad de plata para empezar a desarrollar una vacuna. Y este matrimonio turco se dicen entre sí, ¿qué te parece si en vez de hacer vacuna para cáncer, no intentamos para hacer una contra este virus? Ellos también accedieron a la secuencia genómica, y el resto es lo que ustedes saben. A ver, ¿cuál es la mejor vacuna? La vacuna que está aplicada en el hombro de una persona, porque sabemos que la mayoría, que todas, perdón, previenen, disminuyen mucho el riesgo de enfermedad grave y muerte. No 100%, pero disminuyen muy significativamente el riesgo de enfermedad grave y muerte. Así que todas son buenas para eso, y con eso es suficiente. Si yo pudiera asegurarme que voy a tener una mala gripe 4 días, yo firmo el contrato ya mismo. Y todas son buenas para eso. Ahora, si nos ponemos a hilar más fino, sin duda que Moderna y Pfizer lideran el ranking, todavía no se han visto problemas y se ha confirmado repetidamente su enorme efectividad, y se publicó un trabajo la semana pasada que dice que se pueden separar hasta 3 o 4 meses la dosis de Pfizer y es más efectiva. Esto no es sorpresa, porque se separaron 3 semanas porque no había tiempo, había que tener vacunas, pero nunca nadie habría diseñado una vacuna separándola 3 semanas a las 2 dosis. Como todas las vacunas las habrían separado 3 meses, 4 u 8, hepatitis, etcétera. Lo mismo pasó con AstraZeneca, que por error a 4.000 pacientes se la separaron 3 meses y resultó más efectiva separándola que en la separación usual más corta de unas semanas. Entonces, Pfizer y Moderna liderando. Moderna da algunas reacciones cutáneas, puede dar reacciones cutáneas, pero que no son graves, aunque desagradables y que duran bastante tiempo, pero nada significativo. Ustedes todos saben que Johnson & Johnson y AstraZeneca, aunque con una chance ínfima, realmente es como salir en una tormenta y que a uno le caiga un rayo, pero hay una chance y por eso se han prohibido en muchos países de Europa. ¿Por qué? Tienen tan poca diseminación viral en varios países de Europa, sobre todo los nórdicos, tan poca diseminación viral que no quieren aceptar ninguna vacuna por mínimo que sea el riesgo que tenga. En países como el nuestro, con una altísima diseminación viral, y creo que vale la pena recordar, piénsenlo bien, lo he dicho alguna vez en una entrevista, no quiero repetir, pero la diseminación viral en la Argentina hoy es mayor que en la India. La mortalidad del COVID-19 en la Argentina hoy es mayor que en la India. Los números absolutos en la India son mayores, obviamente, porque son 1.400 millones de personas. Pero si ustedes hacen por millón, tenemos en Argentina más contagiados y más muertos que en la catástrofe de la India. Y el resto de las vacunas, lamentablemente sabemos que las vacunas chinas, Sinovac, Sinopharm, no puedo opinar de CanSino, que la conozco bien, pero no sé de la efectividad, pero Sinovac en Uruguay y Chile, baja efectividad, por eso Chile, vacunando tanto como vacunaron, tuvieron brote que ahora están saliendo, pero se le atribuye a haber vacunado con Sinovac. Y Seychelles, el país que más vacunó en el mundo, acaba de tener un brote que se atribuye a que todo lo que usó fue Sinopharm, porque tienen una íntima relación con Emiratos Árabes, donde Sinopharm hizo un estudio de 31.000 personas. Sinopharm, de hecho, ya está dando una tercera dosis a muchas personas en el mundo. Así que uno podría hacer un ranking. Yo espero con interés CureVac de Alemania. Hay muchísimas. Valneva de Francia, que no son tan conocidas. Novavax, de nanopartículas, de proteínas, de Estados Unidos, de Baltimore. Esa tiene que salir. Johnson & Johnson ha tenido algunos problemas con algunos lotes, ya lo saben ustedes. Primero un lote de 15 millones, había otro ahora con algunas partículas. Y AstraZeneca, por último, una buena vacuna, pero que ha tenido este problema de la trombosis. Tuvo el problema de una publicación muy buena, pero con muchos peros en la publicación original. Por eso Estados Unidos les hizo hacer un nuevo estudio de 31.000 personas que se terminó y mostró una efectividad de 79%. Los americanos lo miraron y le dijeron, perdón,
Ustedes están calculando bien porque me parece que calcularon no incluyendo todos los pacientes. Bueno, AstraZeneca hizo el cálculo y a la semana le dijo, tienen razón, 76% de eficacia en el estudio de Estados Unidos que se terminó hace un mes. Eso es lo que diría de vacunas. Para terminar con la Argentina, no sorprende, me va a interesar de hecho a mí escucharlos a ustedes. No hemos testeado mucho, por lo tanto siempre ha habido circulando mucha gente contagiada y eso disemina la pandemia. No compramos vacunas y ya saben todos los problemas que tuvimos con AstraZeneca y que México no lo pudo enfrascar. Y entonces Pfizer nos quejamos por la cláusula de indemnidad y hay otras cosas también que se han dicho, pero el hecho es que no tuvimos Pfizer y sí conseguimos Sinopharm y Sputnik. Sputnik aparentemente nos salió bien. Se habló en el Lancet en febrero, 91% de eficacia después de la primera dosis. Pero todos leyeron hace 3 semanas cuando en Lancet investigadores internacionales criticaron duramente los materiales y métodos del trabajo de la publicación de Sputnik de febrero, diciendo que hay números sospechosos, demasiadas coincidencias, y que no puede ser que la inmunidad de la misma en el grupo de 18 a 30 años que en el grupo de 50 a 59 años. Cuestiona varias cosas, los rusos contestaron, pero la Sputnik no ha mostrado problemas hasta ahora. Nuestro presidente se infectó con la vacunación Sputnik y simplemente tuvo una gripe realmente, porque que yo sepa no recibió anticuerpos monoclonales ni ningún tratamiento específico. Así que parece ser bastante efectiva, aunque la publicación no haya sido tan transparente. Termino acá con esta visión de nuestro país en que es muy simple. Tenemos alta diseminación, testeamos muy poco y tenemos pocas vacunas que aparte hay que dar rápidamente, porque aunque uno tuviese las que tuviese, la clave es darlas rápido, no 90.000 por día como hemos dado en promedio. Si diéramos como Uruguay, tendríamos que dar 600.000 por día. Si diéramos vacunas como en Israel, tendríamos que aplicar 1.200.000 por día. 1.200.000 por día si diéramos como Israel. No voy a decir si diéramos como China, que han dado 100 millones en 9 días, por ejemplo. Pero Uruguay e Israel es más lógico de comparar. Deberíamos dar unas 300.000 por día, pero la clave es testeo y vacunación. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema, lo decía Sergio al principio, con toda la razón. Tenemos un sistema, yo trabajo en Argentina, yo estoy en Nueva York y soy norteamericano, estoy por razones familiares acá, hice la residencia en Estados Unidos, pero vivo en la Argentina porque quiero mucho a la Argentina. Y con dolor digo, tenemos un sistema de salud muy débil, privado y público, antes de la pandemia. Entonces ahora las cosas obviamente son mucho más complicadas y el sistema está tenso hace varias semanas. No sorprendería que con un rango de 30.000 infectados diarios se sature. No vimos como en la India 2 personas compartiendo una camilla, y ni como la médica con que estuve conversando ayer acá en Nueva York, que ella intubó a una persona en el suelo porque no tenía dónde acostarla. Pero el temor es ese. Sin testeo, sin vacunación rápida, se puede saturar un sistema de salud que es muy débil y podríamos tener un problema más grave, ya que además llega el invierno. Les dejo a los demás para discutir y, por supuesto, seguir de la forma que vos sugieras, Sergio. Te agradezco mucho. Gracias, Conrado. Bueno, quería aprovechar ahora, porque estuve aprovechando a mirar, agradecerle a David Slerech, diputado nacional, otra diputada nacional, la querida Carmen Polledo, que me parecía que estaba fumando, pero era una lapicera blanca, me asombró. Bueno, también está Francisco Sánchez de Neuquén, y la querida Paula Bertol también está presente, así que a ellos todos muchas gracias por estar acá. Y Waldo Wolf, Waldo también, que anda por ahí. Es importantísimo que nuestros dirigentes estén y se estén también acompañando en este diálogo de esto que nos está atravesando tan duramente, que es la COVID en Argentina. Ahora le cedo la palabra a nuestra querida profesora Silvia González Ayala. Silvia. No la veo. Buenas Silvia. Tardes, muchísimas gracias por esta convocatoria. Un gusto compartir la actividad, así que preparamos algunas imágenes para ser muy concretos. Nos pidieron una referencia a la situación en la provincia de Buenos Aires. ¿Estamos viendo la imagen? Perfecto, se ve perfecto. Bueno, muy bien. No tenemos ningún conflicto de interés con el tema, y la situación en la provincia de Buenos Aires, lo último comunicado en la página web del Ministerio de Salud,
muestra el número de testeos, alrededor de 3.600.000, 1.491.000 casos confirmados, lo que resulta en una positividad del 40%, lo cual, como ya señaló el doctor Stoll, es altísimo, porque si se muestreara en cantidad suficiente, deberíamos estar por debajo de 10. Fallecidos 37.600 y la letalidad global es del 2,52%, o sea, bastante similar al total nacional. Las personas que concentran el mayor número de casos son los adultos en el grupo de edad de 30 a 39 años, seguidos de 20 a 29 y 40 a 49. Y lo siguiente sería 20 a 29 y de 50 a 59. O sea que es el grupo de adultos jóvenes que tiene el mayor número de casos confirmados. Con respecto a la utilización de las vacunas en la provincia de Buenos Aires, en los datos hasta la tarde de hoy, se administraron un total de 4.200.000 vacunas, con primera dosis 3.400.000 y segunda dosis 800.000. De esta segunda dosis aplicadas, la mayoría corresponde a miembros del equipo de salud y desconocemos con el escape que hubo con el uso de las vacunas, ¿no es cierto? Pero tenemos personal del equipo de salud todavía con una sola dosis de la vacuna. Con respecto a la circulación de variantes, hay datos del Gran Buenos Aires, del consorcio del estudio de genoma país, que son datos al 7 de mayo, en los cuales la variante del Reino Unido tenía una circulación del 32% y Manaos del 49%. Todos sabemos que la introducción de estas nuevas variantes con una muy alta eficiencia de transmisión, mayor que la del virus original, porque son 70 veces más contagiosa, además del relajamiento de las medidas de protección personal y la insuficiente cantidad de vacunas, explican este incremento del número de casos que se inició en la segunda quincena de febrero y realmente los números se dispararon después de la gran movilización de Semana Santa a partir de la semana siguiente con un ascenso sostenido. Y tenemos datos del estudio colaborativo que realiza el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires con el Departamento de Inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y el Instituto Leluar del CONICET, referido a la respuesta de anticuerpos a la vacuna Sputnik V. Esto se hace en voluntarios que se vacunan en 8 hospitales de la provincia, y en este informe preliminar, que es de fines de marzo, dividieron a los voluntarios en un grupo 1, sin antecedentes de haber padecido la enfermedad, y un grupo 2 con un número reducido de 61 personas que tenían el antecedente de haber padecido la COVID. Y cuando se estudió la respuesta inmune, que estamos mostrando el título de anticuerpos IgG antiespiga, se observó que entre primera y segunda dosis en el grupo de personas que tenían el antecedente de haber padecido la enfermedad, no había diferencias, por lo cual se filtró esa información que en aquellos que hubieran padecido la enfermedad con una sola dosis de vacuna sería suficiente. Y la respuesta medida por IgG en los menores de 66 años fue del 96% y en los mayores de 60 del 89%. Y la diferencia en la media geométrica de anticuerpos entre primera y segunda dosis tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Debemos tener presente que no se conoce el correlato de protección, es decir, no sabemos con qué título estamos efectivamente protegidos. Y lo otro que queríamos señalar, hay un solo estudio referido a la protección frente a las variantes con la vacuna Sputnik,
que establece que para la variante del Reino Unido solo habría protección con altos títulos de anticuerpos neutralizantes, no hay protección para la variante sudafricana, y para aquellas variantes que tengan mutaciones en la espiga como E484K, la protección sería baja a moderada. Puntualmente no hay datos para la variante todavía, para la variante prevalente, que como citamos es la de Manaus. Y como comentario, tenemos la circulación de las variantes emergentes, tenemos casos de reinfección, lo cual se explica claramente por la circulación de estas variantes. Tenemos enfermedad en vacunados con mucho más de transcurrido un mes de la segunda dosis. Estamos hablando de miembros del equipo de salud que han hecho formas clínicas moderadas, y también hay personas con 2 dosis, por lo menos la referencia, que han tenido enfermedad grave. Todos hemos observado el relajamiento de las medidas preventivas, y nuestro talón de Aquiles, que es el acceso limitado a la vacunación. Por el número escaso de vacunas que se ha estado recibiendo, y también por una estrategia incomprensible desde el punto de vista de salud pública, que es estirar la administración de dosis calculando la llegada de la próxima partida. Esto no debe realizarse, sino que vacuna que llega, vacuna que rápidamente debe alcanzar a la persona, y sostenemos e insistimos inútilmente hasta ahora que es preferible decir me quedé sin vacunas a ir estirando hasta la llegada de la próxima partida, porque es tiempo perdido en ir ganando inmunidad en nuestra población, y estamos vacunando estrictamente a los grupos de riesgo. Y en nuestra situación actual creo que tiene absoluta vigencia esta frase de Shakespeare: el infierno está vacío, todos los demonios están aquí. Muchas gracias, y a disposición de ustedes para las preguntas. Muchas gracias, Silvia. Ahora Daniel Daglio de Neuquén nos va a contar allá cómo andamos en nuestra Patagonia querida. Bueno, muchas gracias. Un placer poder compartir con la doctora González Ayala y con Conrado Stoll. Bueno, yo les cuento que nuestra realidad en Neuquén, que es bastante parecida también a la de Río Negro, es una realidad que hoy nos catalogaron como que estamos en toda la provincia en alto riesgo epidemiológico, y en la zona de la confluencia, donde está la ciudad capital y donde vive el 65% de los habitantes de nuestra provincia, en zona de alarma epidemiológica. Para no aburrir con datos, lo que significa es que el sistema de salud está saturado al 100%, o sea, no hay, el 100% de las camas de terapia intensiva y de respiradores están ocupados, y en las guardias hay unos 25 pacientes, de ellos algunos respirados en guardia, esperando una cama en terapia intensiva. Así que con esto tienen una idea de los problemas que tenemos, y que seguramente esto va a ocurrir en un aumento de la mortalidad y de inequidad, porque la gente no está accediendo a lo que verdaderamente necesita. Si bien somos una provincia chica que no vamos a mover la aguja de los datos nacionales, porque todo esto seguramente se lo va a llevar la provincia de Buenos Aires, lo que muestra es la debilidad del sistema de salud pública en el interior. Y cuando digo de salud pública hablo de público y privado, ¿no? Porque la pandemia es un problema de salud que es abordado en mi provincia por ambos sectores. Y lo que primero nos llamó la atención en el análisis en Neuquén es que Neuquén, habiendo tenido unos sistemas de salud pública diseñados en la década del 70, según un abordaje de la OPS y de OMS, partiendo de la estrategia de atención primaria de la salud, 60 años después, llega a abordar la pandemia concentrando todas las iniciativas en hospitales
y en los hospitales de mayor complejidad, y no dando respuesta a nivel de la atención primaria de la salud. Cuando nosotros pensábamos que para hacer promoción de la salud, como nos decía Conrado, de difundir la colocación de los barbijos, las maniobras de higiene, o la detección temprana como hisopados, o el aislamiento de aquellos que están contagiados y el monitoreo domiciliario, lo importante habría sido en nuestra provincia un gran protagonismo del primer nivel de atención. Sin embargo, este abandono que ha tenido el sistema de salud en Neuquén en los últimos 20 años del primer nivel de atención, llevó a esta avalancha de casos que no pueden ser contenidos en terapia intensiva, porque nuestra estructura de terapia intensiva y de alta complejidad es una estructura que ya se satura en épocas donde no hay pandemia, especialmente en los meses del invierno, donde la estacionalidad desarrolla todas las enfermedades respiratorias. Por lo tanto, una de las cosas que aprendimos es poder volver a poner en valor la estrategia de la atención primaria de la salud y desarrollar el primer nivel de atención, porque no solamente nos va a servir para ocasiones como esta, una pandemia, sino para otras enfermedades que son pandémicas también, pero epidémicas también en nuestro país, pero que hoy no tienen trascendencia. El otro punto que sufrimos fue el tema de la insuficiencia de recursos humanos calificados. En la provincia nosotros consideramos que teníamos muchos recursos humanos, sin embargo vimos una ausencia de planificación estratégica de recursos humanos por la política local. Y entonces nos encontramos que, si bien tuvimos 7 meses para prepararnos, porque el pico pandémico el año pasado llegó en octubre, el gobierno provincial compró respiradores, pero no se dio cuenta que no tenía personal para manejarlos, lo que es tremendo. Y entonces tuvimos ese problema el año pasado. Y el problema está en que, después de haber tenido esa experiencia, parecía que no habíamos aprendido nada, porque ahora en mayo volvimos a tener el mismo problema, o sea, tropezamos con la misma piedra que el año pasado, con una diferencia. Hoy tenemos menos recursos humanos que el año pasado porque muchos profesionales están con burnout, están saturados, y algunos otros ya no quieren trabajar y seguir haciendo 2 o más guardias por semana sin saber que esto va a terminar. Entonces, el Hospital Provincial Neuquén, que es el hospital cabecera del sector público, que había preparado 40 camas de terapia intensiva con respirador, hoy no las puede habilitar a las 40 y puede habilitar un poco más de 20, quizá acercarse a 30, porque no tiene recursos humanos para manejarlas. Con lo cual, también vemos la debilidad de nuestro sistema. Y el sistema privado sí ha dado la cara por la pandemia, tratando de dar la mayor prestación, porque es el que ha desarrollado fundamentalmente la alta complejidad en la provincia, ¿no? Así que esto es otra realidad que nos angustia, especialmente porque ustedes han visto en los diarios que Neuquén en los meses de abril y marzo tuvo un grave conflicto con los profesionales que solicitaban aumentos de sueldo y no quisieron, el gobernador no quiso ni recibirlos, ¿no? Con lo cual, hoy, tras un aumento de sueldo logrado que no alcanza a satisfacer a nadie, porque además no contempló toda la inflación del año 2020, el personal de salud es combinado a colaborar. Y la verdad que cuando hablamos con los colegas no tienen ganas de colaborar en un ámbito de un sistema que no los contempla, que los ningunea, que no los contiene en un proyecto sanitario. Y esta es una realidad dolorosa, ¿no? También vimos en nuestra provincia, y esto también a nivel nacional, que por suerte hemos visto profesionales como el doctor Stoll, que da gusto escucharlos, pero también un montón de otros profesionales que han opinado por los medios de comunicación, pero una gran falta de representatividad de los gremios médicos y también de los gremios de clínicas, sanatorios o de los gremios de salud pública. O sea, quienes están en los medios de comunicación no son quienes nos representan. Y esto marca una crisis de representación del sistema. Y esto en paralelo a lo que hemos visto que en esta pandemia, una ausencia del compromiso de las obras sociales, el PAMI y los prepagos. Parecieran que ellos no tienen nada que ver con esta situación. O sea,
esto nos está marcando, por lo menos aprendemos que nos falta política para con estos sectores, para que se sientan incluidos dentro del desarrollo sanitario. Y por último, creo que la pandemia en Neuquén por lo menos nos enseña que tenemos que aprender que cuidar de la salud tiene que ser más un logro colectivo que un consumo individual de recursos. Por eso, en un país pobre, con más de un 50% de pobres, tenemos que poner en valor a la salud pública porque es un bien necesario para todos, ¿no? Nosotros que hemos vivido en una provincia de 60 años del mismo partido gobernante, y hemos visto los primeros 20 años del auge de un sistema que dio respuestas, y ahora un sistema muy deteriorado que no da respuestas, vemos con mucho interés y preocupación el deterioro de la salud pública, y creemos que por ahí es donde hay que apuntar todo el esfuerzo, porque es el sistema que va a atender a aquellos más vulnerables. Finalmente, un sistema nuestro, que es un sistema estrictamente provincial, no tuvo ningún acompañamiento de los municipios, ni tampoco lo pidió, ni lo demandó. Y esto también lo vemos como un gran déficit, porque los intendentes no se comprometieron en todo lo que era la atención primaria de la salud, en acompañar a la gente, y esto hizo que la gente no se comprometiera. Finalmente hoy en nuestra provincia la gente está mucho más preocupada por no perder el trabajo y por llevar el pan de cada día a sus casas, y cada jefe de familia se siente un trabajador esencial para lograr que sus seres queridos tengan el alimento que necesitan. Y esta pérdida de miedo al COVID es temeraria y hace que podamos tener problemas mayores. Pero bueno, es una realidad que estamos viviendo hoy y que hace que no tengamos la confianza suficiente como para afrontar las medidas que el gobierno nacional nos pone por delante. Con lo cual hablamos de una falta de liderazgo que Conrado lo había puesto como una de las claves para el éxito de cualquier abordaje de la pandemia. Este es un poco el marco que yo podría plantar para Río Negro y Neuquén, y que nos preocupa mucho porque, bueno, va a traer como consecuencias una mortalidad muy superior a la que realmente debiéramos haber tenido si nos hubiésemos preparado, tanto para la primera hora como para la segunda. Gracias. Gracias, Daniel. Panorama áspero. Jorge Ramaciotti, que no te veo, de Tucumán, médico de medicina crítica. Acá. Ahí estamos. Hola, Jorge. Bueno, toda la palabra para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver. Lo que yo quería compartir con ustedes es la visión desde un médico de terapia intensiva del norte, de cómo estamos viviendo esta situación. Voy a dejar una palabra ahora al inicio y la voy a retomar al final, que es la palabra crisis. ¿Sí? No nos olvidemos de esa palabra, la palabra crisis. Primero quiero compartir unas breves imágenes, son cortas, simples. Acá simplemente vemos lo que fue el comportamiento en Tucumán desde el año pasado hasta el año actual, al 18 de mayo del 2021, con 963 casos nuevos, un promedio de 770 personas por día. Este fue el comportamiento en el lapso que va del 22 de abril al 16 de mayo. Vemos que los casos nuevos fueron aumentando en promedio. Esto está repitiendo lo que pasó también a nivel nacional. Acá vemos el tema de la mortalidad. La mortalidad que para nosotros tuvo una situación muy delicada, sobre todo en el mes de octubre, principios de noviembre, está empezando a repicar. Y vamos a ver en los slides finales cuáles son los números actuales.
Estos son números básicos. He tratado de destacar lo que conceptualmente me parece más relevante. Total de casos, 116.000 casos en Tucumán. No se olviden que la provincia tiene aproximadamente 1.700.000 habitantes. En las últimas 24 horas, 960 casos. En los últimos 7 días, 5.600 casos. Ustedes recuerden, 5.600 casos, el 85% le va a estar bien, del 15% restante, un 10% va a necesitar algún tipo de monitoreo o control, y un 5% va a estar necesitando una terapia intensiva. Estamos hablando de que por semana habría aproximadamente una demanda de camas críticas de 250 personas. Total de fallecidos, 1.952 personas. Fallecidos en las últimas 24 horas, 10. Promedio de edad de la última tanda de fallecidos, 54 años. Fallecidos en los últimos 7 días, 80 personas. Tucumán, 5.600 contagiados, 80 muertos en una semana. Y acá son los números desde el punto de vista, lo anterior fue lo epidemiológico, lo básico. Esta es la situación sanitaria actual. Y esto es lo que creo que se está repitiendo en todo el país. Recordemos cuando se informó, ahora 48 horas atrás, la situación de 9 provincias, una de las cuales, y no era la más comprometida, era la provincia de Tucumán. Fíjense, internación en salas COVID, UTIM y unidades de cuidados intensivos. En los efectores públicos, 79,4%. En los efectores privados, 86%. ¿Qué número me interesa que recuerden? El 83% de las camas dispuestas para la atención de los pacientes de COVID, sobre todo pacientes críticos, están ocupadas. Testeos. En Tucumán, 3.000 a 3.500 testeos por día. Eso implica una positividad del 32%. O sea que nuestra curva de testeos representa lo que pasa a nivel nacional. No estamos testeando. Los positivos son simplemente las personas que han sido identificadas porque han ido a la consulta por síntomas leves, moderados o graves, y se ha confirmado en el testeo que eran positivos. Estamos muy lejos de ese 10% y extremadamente lejos de ese 5% que uno hubiera necesitado para estar tranquilos y poder decir vamos por buen camino, no hace falta cerrar. 32% de positividad. Finalmente llegamos al tema vacunación, un total de 374.000 vacunas con la primera dosis, y acá les doy los porcentajes, porque los números uno se olvida. El 75% de los que recibieron, que fueron vacunados, tienen una dosis. Acá en Tucumán se usaron 2 vacunas, que fueron fundamentalmente la Sputnik y la Sinopharm. Y hubo una partida muy acotada de Covishield, de la AstraZeneca de la India, cuya segunda dosis tuvo serios problemas para aplicarse. En este momento hay una demora en la segunda dosis de Sputnik 5 y hay una demora en la Covishield. Esto representa que solamente el 6,2% de la población de Tucumán está vacunada. Con estos porcentajes, teniendo en cuenta que el porcentaje nacional está en el 4,6, 4,7%, a este ritmo de vacunación, posiblemente en 15 años estaremos agradeciendo, ¿no es cierto?, al que exista, al que sobreviva, las vacunas que nos prestaron. Y ahora sí quiero retomar la palabra crisis. Dicen que la palabra crisis está vinculada con un verbo y con un sustantivo. El verbo que está vinculado con la palabra crisis significa juzgar para tomar una decisión. Y el sustantivo está vinculado con tomar una decisión, emitir un juicio, tomar una decisión. La crisis sanitaria que estamos viviendo por la pandemia solamente ha revelado lo que ya sabíamos. Lo que reveló en Neuquén, lo reveló en la provincia de Buenos Aires, lo reveló en la provincia de Tucumán. Reveló la crisis sanitaria de hace mucho tiempo atrás. Reveló la fragmentación del sistema, reveló el divorcio entre lo público y lo privado. Ni aún en el momento de la crisis hemos logrado una coordinación efectiva entre lo público y lo privado.
reveló también lo que todos temíamos, que cualquier acontecimiento de gran envergadura iba a estallar en un contexto político, social, cultural y moral que estaba en crisis. No solamente tenemos que enfrentar una pandemia, sino que tenemos que enfrentar una pandemia que nos ocurre a nosotros, a los argentinos, que tenemos una forma muy particular de enfrentar y resolver los problemas. Vuelvo a la palabra crisis. Esta crisis, desde el punto de vista sanitario, seguramente va a terminar cuando, como dice el doctor Stoll, se hagan los testeos, se haga la vacunación y se adopten responsablemente las conductas de prevención. Pero desde un punto filosófico, dicen que las crisis terminan cuando han hecho que la sociedad aprenda lo que venían a enseñar. Nosotros tenemos que enfrentar una crisis, pero tenemos que enfrentar a la Argentina. Es decir, tenemos que enfrentar la crisis sanitaria, pero en un contexto cultural, social, político y moral. Entonces, a lo médico que fue perfectamente expresado por los panelistas que me anticiparon, con todos sus ribetes desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, tenemos que tomar una crisis, es decir, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que enfrentar, acá en Tucumán, desgraciadamente, Tucumán es en pequeño, representa lo que es todo el país. Una sociedad individualista, una sociedad que vive en su metro cuadrado, una sociedad que no respeta las normas, un divorcio entre la clase política y la agenda de la gente. Acá en Tucumán la agenda del gobierno es la agenda de una interna, y la agenda de la gente es la agenda del hambre, de la pobreza y ahora de la enfermedad. Entonces, estos fueron los valores de Tucumán, estos fueron los índices. Pero me gustaría que nos quede eso. Tenemos que enfrentar una crisis, es decir, tenemos que tomar una decisión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy bueno, Jorge, Dani, Silvia y Conrado. Preguntas. Había una pregunta que me pidió ahí hacer una pregunta Rodrigo Castañeda. Te doy la palabra, Rodrigo. Rodrigo. Hola, sí. Buenas tardes. Primero, felicitar a los panelistas, a los organizadores, agradecerle la presencia a nuestros legisladores nacionales, a Waldo Wolf, David Sleret, Francisco Sánchez, a Carmen Polledo, Paula Bertol. Es muy importante el acompañamiento. Y en función de todo lo que hemos escuchado de los expertos, lo que hemos escuchado de Conrado, de Silvia, Jorge, Daniel, me queda una pregunta y hasta un poco amarga. Me parece o me da la sensación que la mayoría de las muertes, sobre todo sucedidas a partir de mayo, fueron muertes evitables. Estamos cursando, como decía Jorge, una pandemia en un contexto social y político grave, con una crisis moral grave, donde se han tomado decisiones cortoplacistas, tardías e inadecuadas. Y después de todos los números que vimos, es esa la pregunta que tengo. Hemos tenido muertes evitables, evidentemente. Gracias. Sí, a ver si alguien, Silvia, quiere responder, Conrado. Sí, personalmente no tengo ninguna duda, porque lo que debemos plantear, y es una deuda que tienen las autoridades con los ciudadanos, ¿qué pasó con las vacunas de Pfizer? Porque nuestro país aportó 6.000 voluntarios al estudio de la vacuna, teníamos derecho a la vacuna.
¿Qué pasó? No se supo, no se quiso, no se pudo negociar. Perdón. Algo, es decir, algo pasó. Si hubiéramos tenido esas dosis de vacunas, además de las de AstraZeneca, Sputnik, bueno, la política debió haber sido tratar de conseguir vacunas de todos los laboratorios que estuvieran disponibles. Y si con la logística, en 4 meses, está bien el corte a partir del 1 de mayo, no estaríamos en esta situación. Entonces, la pregunta es, ¿esto era evitable? Sí, pero con políticas de Estado, con políticas de salud pública, y esto fue lo que no tuvimos y al día de hoy no tenemos una explicación. Seguimos con este goteo en la llegada de las dosis de vacunas, el manejo logístico particular, porque sabemos que no hay una distribución equitativa en función de las poblaciones objetivos a vacunar en cada jurisdicción y a su vez en cada provincia, en los municipios. Entonces, realmente aún hoy nos falta mucho, hay que pulir, hay que mejorar la calidad de la logística, y lo peor que pudo haber pasado es la injerencia política, el cálculo electoralista. Esto no tiene que pasar. La salud es un bien, es un derecho constitucional y no deben mezclarse las cosas con otros beneficios. Acá el bien supremo es ganar salud en nuestra población. Gracias, Silvia. ¿Waldo? Perdón. Ok. No, brevemente. No, porque alguien podría decir muchas muertes se pueden prevenir. Las enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte en el mundo. Pero en todo el planeta muere gente por enfermedad cardiovascular. No sé si sale ahí, si está saliendo, perdón. Se fue Sergio. Dale, sale bien, Conrado. Perdón, Eduardo, perdón. Dale. No, que lo de evitables. Entonces, pero la enfermedad cardiovascular en todo el planeta, en el país más desarrollado, en Dinamarca, en el que queramos nombrar, en Canadá, muere gente todos los días por infarto de miocardio, por ACV, que si no se fumara, la nutrición fuera buena, si el ejercicio se hiciera, si se tratara la hipertensión, el colesterol y la diabetes, pero el hecho es que en todo el planeta pasa igual. Hay que enfatizar que aquí sabíamos qué había que hacer, y bueno, no se ha hecho correctamente. Entonces quiero enfatizar lo de evitable y también enfatizar lo discriminatoria que es esta pandemia. Eso es muy importante, porque de las 70.000 muertes, la inmensa mayoría, y me refiero a 90% o más, ha ocurrido en los segmentos más vulnerables, en los segmentos socioeconómicos más bajos. Esto pasó en todo el planeta. Si ustedes entraban en una terapia intensiva en Londres, la mayoría de los intubados en la terapia intensiva por COVID-19 eran inmigrantes africanos o de Medio Oriente, no ingleses. Esto pasó en Estados Unidos con los hispanos y la raza negra. En nuestro país, no duden que la mayoría o el 90% de esos 70.000 muertes es gente de bajo nivel socioeconómico. Quiero decir que el concepto es de mucha gravedad y no había que tener los recursos o el PBI de los países desarrollados o como los queramos llamar. Con humildad y unidad del liderazgo político y tener un liderazgo científico, meritocracia, elección adecuada de las personas que manejaran esto, se podrían haber evitado muchas de estas muertes contestando esa pregunta. Muchas gracias, Conrado y Silvia. Waldo, tenía tu mano levantada. Sí, buenas noches. No, gracias a ustedes, la verdad que muy interesante y muy nutritivo para los que comunicamos la cantidad de datos que han tirado. Gracias a todos por el laburo que están haciendo. Pero un poco ya anestesiado con esta línea argumental real que venimos escuchando, sobre todo de aquellos especialistas, ustedes, que no tienen un mandato oficialista. Y cuando digo mandato es porque repiten muchos mantras el oficialismo en todos los medios y demás. Entonces,
Como muchos de ustedes son especialistas, pero que están permanentemente analizando medidas que se toman desde lo político, y lo dijo muy claramente el doctor Conrado recién, Stoll. ¿Por qué creen ustedes? Yo quiero una respuesta de ustedes que tienen tanto conocimiento técnico, tanto conocimiento científico. ¿Por qué creen, no? ¿Cuál es la opinión? ¿Por qué creen que se han tomado esas decisiones desde lo político? Porque más allá de la soberbia y más allá de la incapacidad, yo creo, voy variando día a día, o en mi funcionalidad de esto. Y no creo en las teorías conspirativas o que nos quieren matar a todos, pero me interesa saber la opinión de alguno de ustedes, sobre todo los que están en la primera línea permanentemente comunicando, doctor Stoll, Sergio. ¿Por qué creen que este gobierno, cuando los múltiples ejemplos que han dado, muchas de las cosas que no hicieron están probadas que funcionan, y muchas de las cosas que hicieron están probadas que no funcionan? ¿Por qué creen que los llevó a hacer esto, que a esta hora es un suicidio político, más allá de la posibilidad de resiliencia que tiene el oficialismo, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Silvia, Conrado, Daniel. Sergio, te digo, empiezo y cada uno diga lo suyo. Obviamente, Waldo, con todo respeto, ¿no? Por supuesto, pero es la opinión. Primero, creo que la ideología hace un enorme daño. La gente puede hacer política, puede pertenecer a un partido y no tener ideología. Ideología la estoy usando en el sentido en que hace daño, en que transforma a alguien en fanático, en que ciega a alguien, en que hace que alguien caiga en la neurociencia, en lo que se llama el sesgo de confirmación. Yo pienso esto y todo lo que escuche, no importa lo que escuche, todo lo que escuche lo voy a usar para sostener mi idea, aunque sea opuesto a lo que yo digo, pero yo lo voy a usar para sostener mi idea. Lo dije en alguna entrevista citando al presidente Oscar Arias de Costa Rica, cuando dijo que tenemos que destruir los sismos del socialismo, el peronismo, el comunismo, y mantener el pragmatismo. Entonces, creo que la ideología hace mucho daño y eso ha tenido que ver. Y les digo una cosa que tiene que ver con la ciencia y la ideología. Hace 2 meses, la revista Nature, una de las mejores del mundo, publicó una comunicación escrita por 2 científicos argentinos alabando la gestión de la pandemia por la Argentina. Miren qué timing, miren qué timing. Y los 2 científicos me consta que son buenos científicos. El doctor Hefner, inmunólogo, y el doctor Rabinovich. Son los 2 conocidos internacionalmente. Sin embargo, la comunicación no es un artículo científico, es una comunicación que Nature les aceptó, Nature Immunology, es una subrevista, digamos. Es una vergüenza, porque lo que dicen ahí, alabando el manejo, primero que es obvio que no se puede alabar el manejo de la pandemia por la Argentina, y las cosas que dicen son verdades a medias. Ese es un ejemplo de ideología. También he tenido muchas comunicaciones muy respetuosas, intensas, extensas por WhatsApp con el ministro de Ciencia y Tecnología, que creo que es un gran científico en nanotecnología, pero evidentemente también tiene un sesgo muy fuerte por ideología. Y no podemos, tenemos una cosa muy civilizada y educada de intercomunicación, pero no podemos llegar a nada en las conversaciones porque creo que la conversación está limitada por la ideología. Y termino. Cuando veo que el GACH de Uruguay tiene 3 líderes, un científico básico, un ingeniero y un gastroenterólogo, y manejaron bien la pandemia, y esas 3 personas tenían la responsabilidad sobre 50 más que trabajaban, pero eran 3. Y acá nombramos 20 y pico, de la forma que usualmente elegimos a los médicos en la Argentina, porque tomaron café en el hospital los últimos 20 años. Esa es la verdad. Y acá se buscó infectólogos y nada más que infectólogos, y algunos tienen el mismo apellido. A mí eso me llama la atención. A menos que hayan compartido un premio Nobel, yo no puedo entender que 2 personas con el mismo apellido sean parte de un grupo de expertos. Entonces, cuando mezclo ideología con un grupo muy grande de personas, todos de la misma especialidad, y elegidos probablemente
por ser el jefe el presidente de la sociedad, y no estrictamente por mérito, necesariamente, ese es un cóctel explosivo, y bueno, estamos viendo los resultados. Quizás estoy equivocado, pero en alguna parte puedo tener algo de razón, porque los resultados no son buenos. Yo creo, si puedo, Sergio, opinar, coincido con el doctor Stoll, y creo que haya buenos infectólogos asesorando a un presidente no significa que haya buena política sanitaria. Que sean buenos científicos no significa que sepan de política sanitaria. Y el problema es que asesoran a un presidente, pero el país es un país federal que tiene 24 ministros de salud en 24 provincias, que tienen la libertad de hacer lo que quieren y no darle bolilla a la política nacional de salud, como ocurrió siempre y como sigue ocurriendo ahora. Por eso no es tanto un tema de conocimiento, sino es un tema de ejecución, un tema de implementación. Y el nivel de conocimiento en cada una de las provincias, en muchas de ellas es muy pobre. Conocimiento de política sanitaria. Cuando hablamos de política, hablamos de ejecución, hablamos de implementación, hablamos de gestión sanitaria. No hablamos de científicos, porque los que implementan no son científicos, tienen que ser políticos. Y por eso vemos en la política muy poca presencia de profesionales de la salud. Si hoy vemos en la Cámara de Diputados de la Nación, muy poquitos médicos participando como diputados, como senadores, y en la implementación real de la política. Como también vimos muy pocos políticos sanitarios asesorando a los directivos. Por lo tanto, este es un problema que lo arrastramos de hace tiempo y tiene que ver con el país federal que tenemos, donde la capacidad de ejecución es un problema gravísimo, no solo para la pandemia, sino para todas las demás cuestiones. Y la gran disparidad en un país federal para tener una política única. Y vemos que los países que han tenido una distribución federal han tenido peores resultados que aquellos unitarios. Porque nosotros sabemos que Chile y Uruguay son dos países unitarios donde se juntan 3 personas y dan órdenes y tienen que ser cumplidas en todo el país. Nosotros hoy vemos en nuestra provincia que el presidente de la Nación nos cataloga como de alarma sanitaria, y a 100 kilómetros de Neuquén el intendente de Cutralcó tomó otra decisión distinta que la del gobierno provincial. Y tienen que llegar a acuerdos. Esta fragmentación en las decisiones siempre trae malos resultados sanitarios. Y lo peor, diluye las responsabilidades, ¿no? No sabemos después de quiénes son las responsabilidades, y por eso se tiende a cargar con las responsabilidades a la irresponsabilidad de los ciudadanos, que vemos atónitos esta circunstancia. ¿Sí me permitís, Sergio? Sí, sí, sí. En marzo del 2020, cuando el mundo no sabía qué iba a hacer y el mundo no sabía para dónde íbamos a ir, por un momento pareció como que nosotros, los argentinos, habíamos encontrado cierto rumbo y cierta coherencia. En ese momento, yo no voy a juzgar con el diario del día después porque no corresponde, en ese momento parecía que la fase 1 era lo indicado, pero no voy al tema epidemiológico, voy al tema político. Los que dirigían y la oposición estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo, aunque después se demostró que médicamente era equivocado. Parecía como que estábamos recuperando un rumbo como nación. Después todo quedó en nada. Y estos diputados, usted lo sabe mejor que nosotros. Desgraciadamente el país es administrado por un partido en cuyo ADN no figura la palabra autocrítica. Entonces, desgraciadamente es muy difícil, cuando alguien no tiene la capacidad de autocrítica, diputado, poder llevar adelante cualquier tipo de proyecto. Era una oportunidad histórica para que aparezcan los estadistas, y aparecieron los mercaderes. En vez de estadistas, aparecieron mercaderes. Entonces, sin autocrítica, sin estadistas, sin puentes a la oposición, con una agenda
totalmente contraria a la agenda de las personas de la comunidad, y era obvio, era cuestión de tiempo que íbamos a estar donde estamos ahora, diputado. Silvia, sí. Estás muteada, Silvia. Sí, perdón. Coincido absolutamente con lo dicho. La convocatoria del Comité Asesor Presidencial, primero constituido solo por infectólogos con determinada pertenencia y solamente de Capital. Entonces lo que falta, además que la infectología es una visión como si fuera en el contexto de una pandemia del ojo de una cerradura porque hay que ver el todo, también hay un desconocimiento de la realidad, un desconocimiento absoluto de la realidad. Y lo que hemos dicho siempre, no se puede pontificar desde un escritorio en Buenos Aires. Tiene que haber diálogo, tiene que haber interacción, y no solamente con los gobernadores. Los que conocen su realidad son los intendentes, y los intendentes tienen que tener pantalones largos, plantear su situación, que también es un mosaico, dependiendo del municipio, de manera que no se puede homogeneizar definitivamente. Ahora con esto, otra vez, del confinamiento. Todos sabemos, todos lo sabemos, que, y el gobierno también lo reconoció ya en el confinamiento prolongado del 2020, en lo que llamaron en la pandemia los barrios populares. Antes se llamaban villas de emergencia, de ninguna emergencia, porque llevan décadas instaladas. Los que viven en situaciones muchísimo más críticas, casi inhumanas la forma en que vive, que son los asentamientos y las nuevas tomas. Ahí que se dio el confinamiento barrial es un eufemismo absoluto. No hubo creatividad para brindarle a esas personas alguna posibilidad. Y seguimos en la misma, con el silencio que es un silencio cómplice. Es un silencio absolutamente cómplice de los que dicen representarnos. Y esto es inadmisible. Hay una agenda que está marcada por otros intereses, que no es el bienestar de nuestra gente. Eso es lo que duele profundamente. Todo es la justicia, la salud, la educación, la seguridad, la economía quebrada. Vamos a una crisis que va a ser peor que la que contaban nuestros abuelos de la crisis del 30. Un país que ya tiene en el área metropolitana más de un 60% de pobreza. Esto lo vamos a pagar durante décadas, es una tragedia argentina. No hay dimensión en la clase política ni en el ciudadano común de lo que significa esto. Entonces creo que hay que reflexionar y dar un golpe de timón. Nos debemos, por lo menos los que somos profesionales y los que tenemos, como es el caso nuestro, un juramento hipocrático, nos debemos a la salud de nuestra gente. Y debemos ser absolutamente coherentes en nuestro pensamiento y acción, sin ideologías. Sin ideologías. Acá es la vida del otro. Y también puede estar cualquiera de nosotros del otro lado del mostrador donde no haya posibilidad que nos atiendan. El sistema de salud está muy tenso en todos lugares y sabemos que hay lugares que ya no hay capacidad de atención. Esa es la realidad. Y no podemos tapar el sol con la mano. Entonces, esto me parece un buen lugar de reflexión y lo que pido es el golpe de timón, ¿no? De instalar una agenda con los temas que le interesan a la gente, no a un grupo. Gracias. Gracias, Silvia. Ahora sí, Pablo, que te tengo ahí. Pablo Fontán. Seamos breves, así le pueden responder.
Sí, es un segundo. Muy buenas las exposiciones. Conrado, vos fuiste uno de los primeros que instauraste el tema del barbijo. ¿Hasta cuándo pensás el tema del tapaboca? O sea, porque si ya sabemos que se esparce por aerosoles. O sea, ¿por qué seguir con el tema de tapaboca después de un año? O sea, está bien lo de Fauci al principio, que no querían para reducir la cantidad de barbijos o para los profesionales, pero ya después de un año no deberíamos estar todos con barbijo y no tapaboca, que cada uno se pone lo que quiere. Yo atiendo 50 personas por día y hoy tuvimos que sacar una persona que venía con una bufanda. O sea, y sabemos que no es lo mismo un tapaboca que un barbijo. Y quería ver tu opinión de acuerdo a lo que está haciendo el mundo, porque las fotos que yo veo es que en Asia usan barbijo, en Europa estoy viendo que usan barbijo, en Estados Unidos, no sé, me parece que hay una mezcla. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Conrado. Creo que ya salió, Sergio. Acordate que habíamos quedado en una hora, me parece que... No se te oye. Sergio, no te oigo. Silvia, entonces. Sí, lo que plantea es correcto. Lo que pasa que hay que ver con la accesibilidad. Nosotros realmente los tapabocas en nariz que tenemos, algunos son de muy alta calidad, como son los producidos por el CONICET. Además, por ejemplo, el uso del barbijo quirúrgico, que es el barbijo de uso médico estándar, tiene una indicación, un tiempo útil de vida muy acotada, porque cuando el barbijo se humedece hay que descartarlo, porque ya dejó de cumplir su función. En cambio, con el tapaboca nariz tricapa, esta posibilidad de uso llega a las 8 horas o más. Entonces entiendo que esa es la razón, y realmente desconozco qué es lo que está pasando con la provisión, porque no nos olvidemos que tuvimos una crisis porque la mayoría de los equipos de protección personal eran insumos importados que venían de China. Así que creo que, por supuesto que hay que mantener el uso, lo óptimo que sería el N95, pero los costos son absolutamente inaccesibles porque también son descartables, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que la bufanda o el pañuelo o la chalina, eso no sirve porque no ajusta la cara, tiene que estar perfectamente adherido a la cara. Gracias. Alejandro Bosque. Tenías la mano levantada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Alejandro Bosque, soy de San Juan. Le pregunto a los doctores, que es mi intriga, ¿el COVID-19 va a ser para toda la vida? ¿El barbijo lo vamos a tener que seguir usando o va a pasar en algún momento? Y nos están enseñando los países que tienen un porcentaje de población vacunada muy importante, número 1 Israel, después los Estados Unidos que lo están dejando. Nosotros todavía estamos en la fase aguda de la pandemia con un número de personas vacunadas muy bajo, o sea que a futuro es volver a la normalidad que conocimos, como vivíamos en la prepandemia. Que el virus va a seguir circulando, sí, muy probablemente se convierta como nos pasa con el virus de la gripe y que haya que sostener la vacunación. Ustedes saben que ya la gente de Pfizer está planteando que probablemente se necesite otra dosis a partir de octubre y que ya va a estar modificada la vacuna, incluyendo estas variantes nuevas que son las que evaden un poco los anticuerpos que podemos inducir. O sea que no es sombrío el panorama, hay un panorama de certidumbre con las acciones
adecuadas, y creo que las lecciones están en los países que nos precedieron en las intervenciones, o lo que nos va a pasar en países vecinos. Fíjense que Uruguay ya está planteando reabrir al turismo, ¿no es cierto?, con determinadas condiciones. Es de a pasos, en función de Le hago una pregunta. ¿El barbijo, yo que tengo el CONICET, es mejor que el barbijo común y corriente? Te protege más, es mucho mejor, ¿cierto? Y sí, porque ese tiene hasta 8 horas de uso, y lo podemos lavar, y lo podemos lavar 14 veces. Y ya en las 14 no se puede usar más, directamente se No, tira. lo que pierde sirve como barrera, lo que pierde es esos antisépticos que tiene incorporados, nitrato de plata, etcétera, que es lo que inactiva el virus. Esa es la diferencia, pero para filtrar sirve como otro cualquiera, ¿no es cierto? Y la última pregunta, en el avión, si yo viajo afuera, ¿el virus me lo puedo llegar a contagiar o no? Porque el aire del avión no se renueva. Sí, el aire del avión se renueva, tiene filtros de altísima eficiencia. El punto crítico es lo que pasa cuando sirven la comida, que ahí todo el mundo se saca el barbijo, entonces estoy al lado, y por supuesto no tengo la distancia de los 2 metros. O sea que ese sería el punto crítico, pero salvo cuando sirven los alimentos, todo el tiempo se viaja con barbijo, ¿no? Y en el viaje largo hay que llevar otro barbijo para el recambio. Bueno, muchísimas gracias, y yo apoyo a los médicos y yo estoy con ustedes. Ustedes salvan vidas. Gracias, Alejandro. ¿Me permitís una cosita, Sergio? ¿Sergio? Sí, Jorge. Sí, 2 cositas nada más. En el tema, entre los errores que se cometieron con la pandemia, hubo una serie de errores comunicacionales. Un error fue, por ejemplo, el tema del tapaboca, porque eso indujo a que muchas personas pensaban que la protección integral estaba dada por la cobertura solamente de la boca y el mentón. Entonces, ya no hablemos de tapaboca, hablemos de barbijo, que es un concepto más amplio porque la gente ya lo relaciona directamente con el cirujano, entonces sabe que está toda su cara tapada. Ese fue un error comunicacional, como cuando, por ejemplo, se dijo, estamos viviendo una nueva normalidad. La gente dijo, esto es una nueva normalidad, entonces debe ser parecido a lo anterior. No, esto en absoluto es una normalidad. Vivir como estamos viviendo no es normal. Después que pase todo esto veremos qué queda, pero no estamos viviendo una nueva normalidad. Y no hablemos más de tapabocas. Gracias. Gracias, Jorge. Es tapaboca, nariz, y hay otro error, que es esa propaganda que está, saludemos con el codo. Con el codo no guardo la distancia de 2 metros, por favor. Así es. Bueno. Así es. Lucrecia. No sé si está Lucrecia. René Roberto, Monteros René Roberto, ¿estás? Tampoco. Bueno, hola. Ahí está. Hola, René Montero. Sí. Buenas noches. Es una mesa muy interesante y les quería contar que la semana pasada estuve con el ministro de Salud de Cava, Hernán Quiroz, y me quedó la pregunta por hacer y hoy la aprovecho con respecto a los médicos o personas de la ciencia que siguen hoy argumentando que estas vacunas tienen un efecto dañino hacia la sociedad, que después pueden ser implantados chips y que tienen algo que ver con las torres de 5G y esas cosas, digamos. Yo quisiera que alguien de ahí me pudiera responder esas inmensas dudas que nos crean personas de la ciencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos. Silvia. Bueno, esa es una teoría conspirativa que no tiene el más mínimo fundamento. Hay tantas cosas que están diciendo, como la modificación del genoma, etcétera. Cada vez que hay vacunas, y esto empezó
en el siglo XVIII con la primera vacuna, que fue la de la viruela. Inmediatamente hay personas que por distintos motivos y con distintos argumentos se oponen a las vacunas, pero no tiene absolutamente ningún fundamento. Gracias, Silvia. Cristina Córdoba. Desmuteate, Cristina. ¿Estoy ahí? Ahí está. La verdad, buenas noches a todos. Podría preguntárselo a mi doctor Jorge Ramaciotti, pero creo que esta pregunta se hace mucho y la respuesta es para muchos. Se habla de la posible y efectiva combinación entre la Sputnik y AstraZeneca. Yo recibí la primera dosis de Sputnik y me tocaba la segunda el 7 de abril. Hasta ahora en Tucumán no tenemos noticias, pero escuché ayer con placas incluso de que es posible esa combinación, Sputnik más AstraZeneca. Gracias, eso es la pregunta. Gracias, bueno, Cristina. No han llegado segundas dosis de Sputnik. Todas las personas, o un buen número de personas vacunadas con primera dosis de Sputnik está esperando, y por supuesto ha transcurrido muchísimo más de las 3 semanas. El director del Instituto Gamaleya en febrero dijo que la segunda dosis se podía diferir 60 días. A principios de abril dijo que se podía diferir 90 días. No hay resultados que avalen estos dichos, por lo menos hasta ahora. En enero, el Instituto Gamaleya con la Universidad de Oxford iniciaron un estudio, que es un estudio de fase 3, para intercambiar vacunas, o sea, primera dosis de Sputnik, segunda de Oxford AstraZeneca y la inversa. Ese estudio van a estar los resultados muy rápidamente, y es la tendencia que hay, que pueda haber lo que hasta ahora no conocemos porque no hay resultados, que es la intercambiabilidad de vacunas. O sea que, como planteaba, pero justo de estas 2 vacunas, Oxford y AstraZeneca, hay un estudio de fase 3 en marcha, y hay datos con la vacuna que nosotros no tenemos de España de esta semana, de los vacunados que ahora no quieren en los países europeos la vacuna de Oxford AstraZeneca, por lo que señalaba el doctor Stoll, que reciban una dosis de la vacuna de Pfizer. O sea que en esto hay una aceleración del conocimiento, y lo que es una recomendación de no intercambiabilidad, creo que en un futuro muy, muy cercano va a haber modificaciones, pero aseguran que va a estar la segunda dosis de Sputnik. Hay anuncios para la semana que viene, vamos a ver qué es lo que efectivamente pasa, porque creo cuando las vacunas llegan a Ezeiza. Así que ahí veremos, pero hace meses que no entra segunda dosis de Sputnik, que es con la que tienen dificultades en la elaboración. Por eso la diferencia entre el número de primera y segundas dosis que van llegando. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Tengo a Dani Feldman y la última pregunta, porque ya es una hora en la cual se ha prolongado, porque estuvo muy bueno. Dani. Buenas noches a todos desde Calafate, muchas gracias. Quería preguntar si desde lo médico-jurídico, en virtud de lo vertido por los profesionales, si no se puede de alguna manera, no sé, trabar algún tipo de acusación al Poder Ejecutivo Nacional por habernos traído a este grado de desastre y de catástrofe epidemiológica en comparación con todos los demás países del mundo, o la gran mayoría de los demás que están transitando toda esta pandemia de otra manera, desde lo económico, desde todos los aspectos, pero principalmente desde lo epidemiológico. Muchas gracias. Gracias, Dani. ¿Alguien quiere responder? Yo creo que
que el tema es de política sanitaria. Para hacer análisis que tengan que ver con lo jurídico, se va a esperar que la pandemia termine, porque todavía no vemos los resultados. Y repito que los resultados en un país federal van a ser distintos en cada provincia. O sea, yo planteo un panorama muy oscuro en Río Negro y Neuquén, pero cuando analicemos la mortalidad no va a ser tan grave porque tenemos una provincia habitada por gente joven, y al haber gente joven, con las pocas vacunas que vinieron, ya se vacunaron el 100% de los mayores de 60 años. Entonces la mortalidad va a ser distinta. Entonces yo lo que creo que es, la sanción tiene que ser política. Por eso tiene que ser en las urnas, que es donde la democracia puede expresarse. Me parece que esa es la sanción más efectiva, ¿no? Y además es la que más les duele a los que fueron responsables de esta catástrofe, que no son solamente el oficialismo nacional de Fernández. En mi provincia, durante 5 meses, tuvimos 20 contagios diarios y estuvimos confinados. El gobernador sabía que era una barbaridad, pero sabía que también tenía que pedirle plata al gobierno nacional, y que para no quedar mal con el gobierno nacional nos confinó y mandó a la quiebra a innumerables empresas, ¿no? Entonces, tenemos que fortalecer un gobierno, y esto lo plantea Mauricio Macri en su libro, donde lo único que ha cambiado en este país, algún tipo de alternancia, es el gobierno nacional. Pero los gobiernos provinciales, todos los gobernadores y sus partidos están atornillados en las provincias, ¿no? No es solo Infran, es el MPN, son los Rodríguez Sá, y así en cada una de las provincias, en Tucumán, etc. Nosotros lo que tenemos que lograr es que el cambio se produzca verdaderamente en las provincias. Si no, estamos pensando que desde la nación vamos a lograr algún cambio. Y como decía alguien, el fuego calienta desde abajo. Y tenemos que pensar que vivimos en un país federal, porque este unitarismo es uno de los responsables de toda esta crisis, ¿no? Por eso yo creo que la sanción tiene que ser política en el ámbito de la democracia, que es en el ámbito de las elecciones. Y creo que tenemos una oportunidad en el 2021 para impulsar este cambio y este castigo, ¿no?, a todos estos errores que ha cometido la política. Buenísimo, Dani. Coincido 100% con vos. Ahí, Rodrigo, y ya cerramos. Cortito, Rodrigo, porque... Bien, habiendo escuchado todo y habiendo escuchado las respuestas a mi primera pregunta, que fue para que recuerden si eran muertes evitables, sobre todo las de mayo, y habiendo escuchado todas las respuestas, tengo una pregunta, aprovechando que todavía tenemos legisladores nacionales que nos acompañan y no podemos desaprovechar esto. Mi pregunta es la siguiente. En primer lugar, si el Ejecutivo concurre, como debe hacerlo, habitualmente a la Cámara a dar las explicaciones debidas a través de su jefe de gabinete, qué es lo que dicen de lo que yo considero la mala gestión sanitaria que se está llevando adelante, al menos de esta pandemia. Y en segunda instancia, la segunda parte de la pregunta es si desde el bloque y desde el interbloque se está trabajando para que el Ejecutivo afine las respuestas sanitarias que debe dar. Waldo, Carmen, David, ¿están o no están? Sí, acá estamos, Sergio. Dale, Gaby. Gracias, David. Gracias por estar. No, gracias, Sergio. Gracias a todos los expositores. Muy ilustrativo todo lo que nos han compartido. Quizás Carmen, que es vicepresidenta de la Comisión de Salud y Acción Social, sería la más apropiada para responder respecto a la innumerable cantidad de acciones que hemos hecho desde la Cámara, con pedidos de informes, con el pedido de la presencia de los funcionarios. La ministra Bisotti ha estado en una oportunidad vía reunión virtual, respondiendo lo que quiso y no lo que le preguntamos.
el ministro Ginés en su momento no dio tampoco las respuestas que nosotros pedimos. Y respecto al procedimiento habitual, normal, que establece nuestra Constitución, en el artículo 101, que establece la obligatoriedad del jefe de gabinete de hacerse presente en el Congreso una vez por mes, y se ha tomado la modalidad de un mes, digo en otras gestiones anteriores, ¿no? Un mes en la Cámara de Senadores y alternadamente al mes siguiente en la Cámara de Diputados. Desde que asumió este gobierno, hace ya 18 meses aproximadamente, concurrió 2 veces al Senado y solamente una vez a la Cámara de Diputados. Con lo cual no ha estado no solamente a la altura de las respuestas que desde la oposición le hemos planteado, sino que no ha cumplido ni siquiera mínimamente con lo que establece la Constitución. Con lo cual, esto creo que es un síntoma más del mal manejo de la pandemia, es un síntoma más de lo desatinado, de lo bochornoso que ha sido no solamente la gestión sanitaria, sino también otros temas de la vida nacional, que de la misma manera hemos estado pidiendo respuestas. Así que ese es el escenario que tenemos, lo hemos intentado visualizar en las últimas semanas, particularmente la falta de presencia del jefe de gabinete y de la ministra de Salud, y bueno, todo indica que esto no va a cambiar, o va a cambiar muy poco, porque es la manera que yo comparto lo que plantearon un par de los expositores. Acá hay un componente ideológico que subyace en cualquier esfera de la gestión del gobierno, no solamente en la sanitaria, sino aún en la concepción de cumplir con lo que establece la Constitución. Yo creo que lo dice la Constitución, ¿y qué? ¿No? Esto es un poco la respuesta que uno puede encontrar subyace del comportamiento de los funcionarios. Gracias, David. Bueno, ya vamos cerrando. Jorge, si es cortito. Nuestro gobernador, que es un digno exponente del partido gobernante, tiene un axioma político. Decirles cualquier cosa y después hacer lo que vos quieras. ¿Entiendes? Entonces, una administración como esta, que ha hecho una épica del fracaso, con el avión que se iba y las azafatas que lloraban, es poco probable que esté en condiciones políticas de dar ningún tipo de explicación. Como decían hace un rato, Daniel creo que era, las explicaciones las vamos a tener que dar, se las vamos a tener que exigir nosotros en las urnas. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, muchísimas gracias a todos. Solamente decirles que circuló acá en las charlas el concepto de gobernanza, que es un gobierno de buena calidad. Ahí se sustentan las 4 patas que estuvimos hablando acá, que es las medidas universales, el barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social. Después, las 2 medidas modernas, que son la vacuna y los testeos. Y por último, lo más precario y lo más primitivo, que son las restricciones. Nosotros estamos en lo más primitivo, lamentablemente, por una falta de buena gobernanza, una gobernanza de calidad. A la pregunta de Waldo le dio la respuesta Conrado Stoll con respecto a la toma de decisiones. Hay un libro que se los recomiendo que lo lean, La mente de los justos, de Jonathan Haidt, que habla de esto, de cómo decidimos los humanos. Decidimos desde un lugar de intuición, y solamente tenemos capacidad de raciocinio cuando tenemos instituciones buenas. Bueno, Argentina y sobre todo el populismo a las instituciones le dan muy poca bola, así que estamos en el peor de los barros, para ponerlo en términos llanos. Y después hay un libro muy interesante que habla de gestión política en crisis, que es de Carlos Matus, Adiós, señor presidente. Es muy bueno para leerlo, cómo se arma un comité de crisis, que acá no existió. Y el comité de crisis está conformado por gente que no está preparada como un ministro común. Son ministros diferentes, son personas diferentes, con personalidades diferentes y con capacidades diferentes. Bueno, acá
eso todo falló. Así que en este mundo democrático lo que vale entonces es la oposición, la alternancia y la alternativa. Tenemos un gran desafío, no solamente de poder político, sino un imperativo ético, de darle una alternativa a la Argentina diferente. Y Mauricio lo dijo al principio de la pandemia, que no hay peor, es peor el populismo que el COVID, y también lo dijo en su libro, lo dice en todos lados. No solamente son corruptos, sino que son muy malos gestionando, y lo están demostrando todos los días. Así que gran trabajo tenemos todos nosotros, ir a buscar esos votos que dice Daniel que tenemos que ir a buscar, y creo que lo vamos a ir a buscar con muchas ganas. Así que muchísimas gracias a todos. Eduardo, muy buena la participación, y esperemos tener una buena convocatoria en los próximos días para ver cómo vamos. Gracias.